Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Bienvenido a este culto dominical para adorar y bendecir a nuestro Dios. Les invitamos a que llame a su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, abuelo, su padre, el que viva con ustedes, para que comparta con nosotros este culto y bendecir a nuestro Padre Celestial. Queremos también pedirle que comparta con su familia y sus amistades que no están con ustedes este culto por la Facebook o por donde ustedes tengan acceso a compartir. Y también queremos pedirle que nos disculpe porque para este domingo no vamos a tener la Santa Cena, pero el domingo 9 vamos a tenerlo. Recuerden que vamos a tener nuestro servicio fuera y están invitados todos domingo 9 de agosto. ¿Ok? Dios le bendiga y vamos a adorar a nuestro Padre y Rey Celestial. Sí, Señor. A tus pies. Estamos en este hermoso lugar para adorarte, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, muy buenos días, queridos hermanos, y vamos a iniciar este servicio en esta linda mañana. Y aquí estamos, ¿verdad?, para continuar con el mensaje que iniciamos la semana pasada sobre la sobreabundante gracia de nuestro Dios. Y para iniciar quisiera leer en Romanos 5:20, y dice la palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos acerca definimos lo que es gracia. También hablamos de cómo se introduce el pecado en la creación, en el mundo, a través de Adán y Eva. Y notamos, ¿verdad?, que habían 8 males que habían llegado a la humanidad producto de esa tragedia en el jardín del Edén. Estuvimos hablando sobre el miedo, la irresponsabilidad, enemistad, dolores, pérdida de la voluntad, maldición, trabajo duro y la muerte. Eso se introdujo allá en el jardín del Edén. Y aquí estamos, ¿verdad?, aprendiendo un poco más de eso. Y queremos, ¿verdad?, introducir este tema, esta segunda parte del tema, entendiendo que no solamente la gracia viene de nuestro Dios, también viene de nosotros mismos. Y le quisiera contar la historia de una anciana que estaba plantando un árbol de manzana. Y esta ancianita pobre, ya muy avanzada en edad, estaba ahí preparando el agujero, el hueco para sembrar este manzano. Y alguien un poco rudo le dice a ella y le pregunta: ¿por qué usted está plantando ese árbol de manzana si ya posiblemente usted no vaya a disfrutar de ese árbol? Y ella le respondió: alguien plantó árboles antes de yo nacer, de tal manera yo también estoy plantando este árbol para que otros lo disfruten. Y eso me llamó la atención porque esta ancianita estaba haciendo esto de pura gracia, simplemente para que otros se beneficiaran. Y muchas veces nosotros también debemos tomar eso en cuenta. No pensar solamente en nosotros, sino también pensar en que también debemos hacer cosas para que otros se beneficien. En una ocasión alguien dijo que uno debe preguntarse de vez en cuando ¿cuántas personas están mejor porque yo he existido o porque usted haya existido? Eso algo realmente también se relaciona a la gracia. Entonces, para continuar con la segunda parte del tema, quisiéramos hablar acerca de la ley, ¿verdad? La ley y por qué era la ley necesaria. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, también de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es que eso es lo que vamos a ir tratando de desarrollar en el tiempo que nos corresponde. Y para ir definiendo lo que es la ley, según el diccionario bíblico Ilustrado Holman, se refiere a un sistema de mandamientos específicos, costumbres, juicios legales y una colección de reglamentos. Entonces también, ya de un punto de vista más específico, dice que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, este libro, ahí es donde está el sistema completo de lo que es la ley que fue presentado al pueblo de Israel. Y este libro de Deuteronomio básicamente lo que significa es la segunda ley, la cual este libro forma parte del Pentateuco. Es el libro número 5 de los libros del Pentateuco. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿era la ley necesaria? Y según Éxodo 20, podríamos ir, ¿verdad?, al 19, 20
vemos que Dios lo consideró necesario. Por eso Él se la entregó a Moisés allá en el Sinaí. Dios lo consideró que era importante. Y vamos a leer en Romanos 5:13. Así que busquen en sus Biblias Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y lo que esto nos dice a nosotros es que la ley ayuda a aclarar, ¿verdad? Y a discernir lo que cuando alguien infringe los reglamentos de Dios. La ley nos ayuda a establecer el orden y determinar quiénes son los transgresores, los que han violado la voluntad del Padre. Entonces, de esta manera, ¿verdad? La ley refleja las infracciones que se han cometido y podríamos decir que viene siendo como una lupa que permite que se expanda lo que ha pasado o lo que alguien ha cometido, y eso es lo que hace notorio los pecados. Y a mí me llama la atención este hecho de que la ley fue establecida con ese propósito para que se pudiera determinar cuando alguien ha cometido una infracción ante la voluntad de Dios o los mandatos de nuestro Padre. Entonces también yo siento, ¿verdad?, que sin la ley no hubiese sido necesario un Salvador, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque la necesidad de la ley, al determinar ya que somos culpables, necesitamos a alguien que pudiera salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Entonces es que la ley confirma la existencia del pecado y el Salvador vino a librarnos de toda maldad. Entonces, cuando a veces miramos la ley, muchas veces la vemos desde el punto negativo, la vemos con desagrado, pero debemos recordar que la ley trajo la necesidad dominante, la necesidad imperante de que el Salvador Cristo Jesús viniera con su sobreabundante gracia. Ahora quisiera tomar un momentito para que nos detengamos un momento a pensar en por lo menos 3 cosas que nuestro Dios ha hecho con nosotros durante este caminar que hemos tenido, lo que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Y usted como cristiano en su caminar, piense en 3 cosas que Dios haya hecho por usted. Tomémonos unos minutitos, unos segunditos para reflexionar en esas cosas. Continuamos. Entonces, lo que usted ha pensado, ¿verdad? Esas cosas son producto de la sobreabundante gracia de nuestro Dios. Por ejemplo, en mi caso yo diría, lo que llega a la mente, ¿verdad?, es la salvación. Para mí es algo majestuoso. Eso es un reflejo de la sobreabundante gracia de Dios. Mi familia, mi esposa, mis hijos, es un regalo maravilloso que Dios me ha dado. También de donde el Señor me ha sacado, donde me sacó del pecado, viviendo, ¿verdad?, bajo la voluntad del diablo, como escuchábamos en la semana pasada acerca de Juan Bunyan, que él se deleitaba bajo el vivir debajo del control de Satanás. Muchas veces cuando estamos fuera nos gozamos viviendo una vida de pecado, y realmente cuando uno es joven comete muchos errores, ¿verdad? O cuando no conoce al Señor, pero cuando viene la luz de Cristo y resplandece sobre nosotros, entonces podemos darnos cuenta de lo errado que estábamos. Y entonces al la ley venir, ¿verdad?, y ser establecida, entonces Cristo viene a rescatarnos de esa culpa que cada uno de nosotros tenemos porque la heredamos de Adán y de Eva. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, yo vengo de la República Dominicana. Desde joven, ¿verdad?, estaba en la calle tomando, todo lo que ganaba lo gastaba, los fines de semana, todo mi dinero se iba en las bebidas. Pero cuando vine a Cristo, el Señor cambió todo eso de una forma radical. Hay personas que posiblemente tomen más tiempo, pero en mi caso fue algo radical. El Señor cambió mi vida y todavía cuando yo me levanto un sábado en la mañana que no tengo dolor de cabeza producto de la bebida, de lo que haya tomado la noche anterior, yo me gozo y me alegro en mi Señor y en mi Salvador, porque Él me ha rescatado, Él me ha limpiado. Y aquí estoy yo delante de ustedes
es simplemente como un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y si hay alguien que nos escucha a través de las redes sociales, si todavía tú no conoces a Cristo, ven a Él porque Él puede cambiar tu lamento en baile. Y sobre todas las cosas puede dar salvación y vida eterna y reservar un lugar especial, una morada especial allá en los cielos. Así es que yo les invito, ¿verdad? Yo les invito para que busquemos de nuestro Señor. Amén. Entonces todo esto que estamos experimentando y lo que estamos conversando es parte de la sobreabundante gracia de nuestro Dios. Yo quisiera que fuéramos algunos ejemplos en la Biblia de esta sobreabundante gracia. Como mencioné la semana pasada, cuando el Señor pone en mi corazón este tema, realmente no pensaba que había tanta sobreabundante gracia en la palabra. Hay un sinnúmero de ejemplos. Cuando empecé a estudiar sobre esto, me di cuenta que hay muchísimos, multitudes de ejemplos. Y quisiera compartir algunos de ellos con ustedes. Veamos el ejemplo de Noé. En aquel entonces, ¿verdad? Los hombres empezaron a multiplicar, los hijos de los ángeles, los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, se tomaban mujeres de los hijos de los hombres y se reproducían. Y Dios estaba cansado. Dios dice la palabra que ya Dios no quería seguir contendiendo con los hombres, al extremo que decidió acortarle la vida al ser humano. Anteriormente, ¿verdad? Antes de este momento, el ser humano podía vivir varios cientos de años, 300. ¿Se acuerdan del caso de Matusalén, que vivió 969 años? Sin embargo, producto de este comportamiento pecaminoso de esta generación antidiluviana, Dios decide cortarle la vida al ser humano a 120 años. Entonces vemos aquí cuando el mundo anterior que Dios había creado, entonces Dios decide destruirlo. Y vemos el caso de Noé. Dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y por esta razón, ¿verdad? Durante el diluvio, solamente se salvaron 8 personas, que fue la esposa de Noé, de su esposa, los 3 hijos y las esposas de cada uno de esos hijos. Entonces, para mí, esto realmente me tocó cuando lo veo de este punto de vista, que esto sí es un excelente ejemplo de lo que es la sobreabundante gracia de Dios. Que de toda la población, de toda la humanidad antidiluviana, solamente 8 personas se hayan salvado. Eso es impresionante, de cómo Dios escoge a esta familia para mostrar su gracia ante ellos y para con la humanidad, porque de ahí continuó la existencia de la humanidad aquí en la tierra. Gloria a Dios. Quisiera entonces mencionar también la historia de Lot. Y son muchos los ejemplos. Vemos el caso de Lot, en el cual Abraham, quien era pariente de Lot, le solicita a Dios y ora a Dios para que en misericordia salve a Lot y su familia, debido a que ya Dios había tomado la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra, que era el lugar donde vivía Lot con su familia. Entonces Dios, ¿verdad?, envía 2 ángeles para que fuera a destruir ese lugar. Y de acuerdo a esta oración intercesora por parte de Abraham, Dios también le concede la petición y envía a los ángeles para que saquen a Lot y su familia de este lugar que iba a ser destruido pronto. Y Lot, ¿verdad?, también reconoce que había hallado gracia delante de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, que esta ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Algunas personas, ¿verdad?, algunos estudiosos o personas que atribuían o consideraban que esto no fue algo real. Sin embargo, yo leyendo un poco más acerca de esto, la arqueología bíblica refleja de ciertos descubrimientos que se iniciaron, por ejemplo, en el 1920, no hace muchos años. También descubrimientos que se fueron agregando a eso en el 1940, luego en el 1960, donde se pudo determinar que en esa zona donde se le atribuye al lugar donde estaba Sodoma y Gomorra, habían un área de un funeral, ¿verdad?, donde habían multitudes de personas, lo que refleja que todas esas personas fueron enterradas en ese lugar, ¿verdad?, lo que indica que producto de esta destrucción
todas estas personas fueron todos colocados en una sola área. Y se estima que aproximadamente, ¿verdad? En este lugar hay habían como 500,000 esqueletos, realmente confirmando la veracidad de la palabra de Dios. Y vemos aquí en este caso de que de una población de 500,000 personas o más, solamente 3 personas fueron salvas por la gracia de nuestro Dios. Y hubiesen podido haber sido 4, pero la esposa de Lot decidió mirar para atrás. Y yo, investigando sobre esto, ¿verdad? Los ángeles le habían dicho que cuando salieran, que ni siquiera miraran para atrás. Pero ella decidió mirar, desobedeciendo. Y eso es lo que dice el comentario bíblico acerca de esta situación. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Por qué ella tuvo que mirar atrás y se convirtió en sal? Literalmente la Biblia lo dice así, se convirtió en sal y fue producto de la desobediencia porque le indicaron a ellos que no deberían mirar para atrás. Y yo buscando realmente dicen que no hay más explicaciones de lo que pudo haber pasado. Hay algunas explicaciones que son quizás posiblemente ridículas, pero en mi corazón yo sentí que quizás lo que aconteció con ella que ella estaba apegada a esta ciudad. Es como por ejemplo cuando tú le tomas un juguete a un niño y le dices, dame ese juguete y váyase a acostar. El niño posiblemente decida irse, pero va a estar mirándote así hacia atrás, va a mirar atrás porque sabe que tú tienes el juguete y él quiere jugar con ese juguete. Posiblemente eso fue lo que le aconteció a la esposa de Lot. Todavía en su corazón, ella sentía el deseo, ¿verdad?, de volver a ese lugar. Ella no quería salir y posiblemente por eso fue que desobedeció a este mandato que vino de parte de Dios, y esto le sucedió. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado cuando Dios nos envía a alguien para que nos hable y no ser desobediente a las instrucciones de parte de nuestro Señor. Amén. Entonces para mí esto es sobreabundante gracia. Es algo hermoso como Dios salva a estas 3 personas cuando iba a destruir a todos los que están allí. Otro ejemplo es el caso de José. Es una de las historias favoritas mías de la Biblia. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Lo compra el capitán de la guardia del faraón, Potifar. Y allí donde estaba Potifar, el Señor pone gracia en José. Y todo lo que José, toca, lo bendice. Y quisiera leer, vamos a buscar en Génesis 39:4. Y dice la palabra: así halló José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es maravilloso como un esclavo, ¿verdad?, recibe esa confianza de parte de su amo. Y luego vemos también cómo José llega a ser el segundo después de Faraón. Dios le da a José el don, la habilidad para revelar y interpretar sueños, lo cual el faraón tuvo unos sueños, ustedes conocen la historia, y esto le permitió a José también a caer en la gracia del faraón, hasta el extremo de que llegó a ser el número 2 allá en ese reino. Entonces, para mí, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un esclavo llegue a ser el segundo de un reino en el cual él ni siquiera era oriundo, no pertenecía a ese país? Y Dios puso tanta gracia que lo llevó a ese lugar y lo puso en lugares de renombre. Dios puede hacer eso con nosotros cuando le somos fieles y cuando su gracia cae sobre cada uno de nosotros. Amén. Y otro ejemplo que quisiera mencionar es el ejemplo de Gedeón. Muchos conocen la historia de Gedeón. Este es aquel que tomó el vellón o el manto y estaba probando a Dios para que Dios le confirmara si verdaderamente iba a hacer lo que iba a hacer a través de él. Pero en esta situación, los hijos de Israel estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y viene un profeta y le anuncia al pueblo de Israel que se arrepintieran de su caminar y también que tuvieran confianza y no temieran a los dioses de los amorreos. Porque en aquel entonces ellos estaban siendo hostigados, estaban siendo atacados por los amorreos, los marianitas.
Y viene este profeta y le dice que que no tengan temor, que Dios lo va a ayudar. Y viene un ángel luego y habla con Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hasta ese momento yo creo que Gedeón no sabía que él era esforzado y valiente, pero el Señor sí lo sabía. Y muchas veces hay cosas en la vida de nosotros que Dios va a hacer y ya la gente empieza a decirte esto y tú no te das cuenta, pero es la gracia de Dios que se está empezando a manifestar en tu vida. Gloria a Dios. Y aquí conocemos la historia, ¿verdad? Que ellos derrotaron más bien el Señor le dice que ellos iban a derrotar a los madianitas y salvará a él al pueblo de Israel. Y dice la palabra que halló gracia también, que halló gracia delante de Dios. Eso en Jueces 6, no lo voy a leer, ustedes quizás conocen la historia y se recuerdan. Entonces lo que llama la atención es la forma como Dios fue glorificado y puso tanta gracia en Gedeón, que ellos se levantaron a pelear en contra de estos, de los amorreos, los madianitas. Dicen que eran todo el oriente, la gente del oriente. Y que la cantidad de personas o de soldados o guerreros, ¿verdad?, con las cuales ellos iban a luchar en contra, dice la Biblia que eran como langostas y sus camellos eran innumerables. Y primero tenía Gedeón todo el pueblo a su lado para pelear, mas sin embargo Dios le dijo a él que lo enviara, porque Dios no quería compartir su gloria con nadie. Dios no quiere compartir y no se puede compartir la gloria de Dios con nadie. A Dios le pertenece la gloria y la honra por todos los siglos. Por eso entonces Gedeón se queda solamente con 300 personas, 300 hombres para pelear con este inmenso ejército. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, le da la victoria con solo estos 300 hombres. Esto para mí es algo fenomenal, algo maravilloso, cómo Dios hace estas cosas con uno o con un siervo, con una persona que no se imaginaban que Dios podría hacer esas cosas. Así Dios lo puede hacer contigo en esta mañana. Otro relato es la historia de Moisés. Moisés es bien conocido, ¿verdad? Porque a través de las películas, como vemos, ¿verdad? Tuvimos expuesto, ¿verdad?, todas esas películas de Hollywood y todo eso, pero la realidad es que esto no fue película de Hollywood, esto no fue una fábula, esto fue la realidad. Moisés fue escogido para liberar al pueblo de Israel que estuvo en esclavitud por 430 años. Y Dios muestra ante Moisés su gracia. Y quisiera leer en Éxodos 33, 17. Así que busquen en sus Biblias. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gloria a Dios. En esta mañana el Señor quiere decirte: yo conozco tu nombre, yo conozco tu caminar. Tú que estás ahí a través de las redes, el Señor conoce cada paso que tú das, cada momento que tú sales en la mañana en busca del sustento de tu familia, cada riesgo que tú te tomas, el Señor lo conoce. El Señor te conoce por nombre. Y eso no sucedió así por así, sino que tuvo que venir alguien y morir en la cruz por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Y eso se logra a través de Jesús. Esta conexión que tenemos con el Padre es solamente a través de Jesús que se puede lograr. Y esa es la realidad de los hechos. Tú que me escuchas, que estás ahí, posiblemente no conoces de Jesús. Jesús es el único medio por el cual tú puedes llegar a conectarte con el Padre, con el Dios de la creación. Gloria a Dios. Otra cosa que Dios hizo con Moisés es que Moisés quería ver la gloria de Dios. Dios le concedió ese deseo. Y Dios estuvo con Moisés todo el tiempo que salió de Egipto hasta un poco antes de llegar a la tierra prometida. Vemos, ¿verdad?, en el libro de Éxodo la majestuosidad, cómo la gloria de Dios estuvo con él. La columna de humo, la Shequina de Jehová,
cómo Dios salía delante de ellos y los protegía. Inclusive antes de ya ellos llegar a pelear una batalla, ya el Señor la había ganado para ellos. Ese es el Dios en el que hemos creído. Es un Dios de misericordia, un Dios de sobreabundante gracia. Otro ejemplo maravilloso es el caso de María. El ángel Gabriel se fue enviado donde aquella jovencita en Galilea. Esta joven era María, una virgen, y el ángel la bendice, pero María se turba porque no se esperaba tan grande y majestuosa gracia. El ángel le dice que no tema, porque ella había una vez más hallado gracia delante de Dios. Qué gran privilegio, el poder hallar gracia delante de Dios. En el caso de María, el privilegio de llevar consigo y traer al mundo el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Yo no sé ustedes, pero si esto no es gracia, no existe la gracia. Y esto sucedió para beneficio tuyo, para beneficio mío, y de tal manera nosotros podemos estar reconciliados con el Padre. Gloria a Dios. Otro ejemplo hermoso es el caso de Pablo. Este hombre que era conocido como el perseguidor de la iglesia, era temido. Era una persona que salía a perseguir a los cristianos y muchos de ellos fueron muertos. Un ejemplo está el caso de Esteban, que fue asesinado ahí y Pablo estaba ahí mismo en ese lugar y le entregaron las ropas a él. Pero Dios le plujo escoger a Pablo como uno de los apóstoles para que llevara el evangelio a los gentiles. Y yo me gozo porque nosotros somos los gentiles, los que no somos de sangre, descendencia judía. Entonces Pablo fue escogido para llevar la palabra, para llevar el evangelio, el plan de salvación a nosotros, los que no somos de descendencia y de sangre judía. Dios lo escogió con ese propósito. Y aún siendo este hombre lo que había hecho en su pasado, Dios lo escoge también para que él escriba de una forma significativa en el Nuevo Testamento. Se estima que él escribió el 48%, 50% de los libros que existen en el Nuevo Testamento. Eso es algo fenomenal. ¿Qué hizo Pablo para que se mereciera eso? Realmente quizá todo lo contrario, pero Dios en su gracia y en su misericordia lo bendijo de esa manera. Quisiera yo leer en Gálatas 2:9. Busquen en sus Biblias. Y dice la palabra: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, Pablo está reconociendo que la gracia le había sido dada. ¿La gracia de quién? La gracia del Padre. Jesús se le había presentado a él cuando él iba camino a Damasco y el Señor lo seleccionó, lo escogió a él como un siervo especial para que fuera y trayera la palabra a aquellos que no conocen en el mundo gentil. Esto es algo maravilloso. Otro ejemplo, ya para ir, el último ejemplo de tantos ejemplos, está en el caso de los apóstoles y nuevos cristianos. Ustedes conocen la historia, ¿verdad?, de que cuando Pedro predica se habían convertido 3,000 personas en el día de Pentecostés. Ya la iglesia estaba creciendo y la multitud de los nuevos creyentes que estaban en Jerusalén, dice la palabra, que eran de un solo corazón, alma, y ninguno decía que había algo en suyo propio. Todo era de todo. No había entre ellos ningún necesitado. Esto es gracia, hermano, lo que Dios había hecho, empezó a hacer con esta iglesia primitiva. Busquemos en Hechos 4:33. Busquen en sus Biblias. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí hay una confirmación de que nuevamente la sobreabundante gracia estaba sobre ellos. Por eso era que ellos vivían en ese tipo de comunidad,
una comunidad en la que todo era de todo y no había necesidad entre ellos. Yo sé que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, está otro ejemplo que podemos mencionar, es el caso de Jesús, movido por esa gran misericordia, alimenta a 5,000. O sea, Dios hace algo maravilloso a través de su gracia y su gloria en medio de aquellos que han creído en Él. Y Dios está haciendo algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, el Señor y su gracia es sobreabundante. No lo digo yo, lo dice la palabra, como leímos al principio. Entonces, ya para ir, ¿verdad?, concluyendo una parte, es la gracia está disponible para todos. Está disponible para el no creyente completamente. Cuando se le busca y uno se arrepiente y cree en Él, la gracia está disponible para ti, tú que me escuchas a través de las redes sociales. Quisiera leer en Juan 5:24. Busquemos en nuestras Biblias. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, eso me está diciendo que si tú no conoces de Jesús, pero si tú oyes su palabra y crees que Dios lo envió, entonces no va a haber condenación para ti, mas todo lo contrario, va a pasar de muerte a vida. O sea, también lo que estamos diciendo es que cuando uno está fuera de los caminos del Señor, ya uno está muerto. Entonces cuando viene a los caminos de Él es cuando uno verdaderamente recibe vida. Y dijo Jesús que Él vino a dar vida y vida en abundancia para todo aquel que venga a Él. Gloria a Dios. Algo que quisiera ilustrar es la cruz misma. Mientras oraba esta madrugada y meditaba en la palabra, yo veía realmente cómo el Señor, y durante esta semana, ¿verdad?, cómo el Señor me ha estado hablando y acerca de lo que representa la cruz. Es un símbolo, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, un símbolo cristiano. Pero la cruz, ¿verdad?, cuando yo meditaba en esta mañana y durante la semana he estado meditando en eso, quisiera ilustrarlo. Aquí tenemos una cruz y lo que yo siento verdaderamente, por eso es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y vida eterna. Entonces la Biblia la cruz está simbolizando, ¿verdad?, todo el mundo, porque está señalando hacia el norte, está señalando hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. De tal manera que está señalando a todos los puntos cardinales del mundo. Y algo que esta mañana el Señor me mostraba, no sé, yo sentía en el Espíritu que no solamente la cruz representa eso, sino que también representa a Jesús con los brazos abiertos, recibiendo y esperando que tú vengas a los caminos de Él. Entonces a mí me tocó ese hecho de que la cruz simplemente no es un trozo de madera, sino también representa los brazos de Jesús abiertos hacia ustedes, hacia ti, hacia mí. Y es maravilloso, ¿verdad?, lo que eso representa en la vida del creyente. No es simplemente un simbolismo. Gloria a Dios. Entonces también la gracia, la pregunta que nos hacemos, ¿es para el apartado? Délo por sentado, es seguro. También para aquellos que se han apartado de los caminos del Señor. Él está ahí. Y no importa lo que usted haya hecho en su vida, si usted viene arrepentido, dice la palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que si usted se ha alejado del Señor, se ha separado del Señor, hoy es el día para que usted se reconcilie con su Señor, para que venga nuevamente al redil y escuche la voz que te está hablando en esta mañana, la voz y la palabra de Dios tocando tu vida, diciéndote que ven a Él, porque Él nuevamente tomará tus pecados y lo tirará al fondo del mar. Gloria a Dios. Aleluya. Y también la pregunta que nos hacemos, ¿es para el creyente? Definitivamente. Nosotros que estamos aquí nos gozamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, buscando su presencia, buscando que el Espíritu de Dios siga derramando en medio de nosotros. Entonces, ¿cuál es la mayor gracia? La mayor gracia, ¿verdad?, de todas, después de Jesús, es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús decide enviar a su Espíritu y por ende la gracia y la salvación. Si ustedes recuerdan, hablamos de la gracia en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. La gracia en el Viejo Testamento habla de un regalo inmerecido
Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento se vive bajo la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es donde se inicia el vivir bajo la gracia a través del fuego del Espíritu Santo. Entonces, la mayor gracia verdaderamente viene por Jesús. Dice la palabra que por gracia somos salvos y no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, esta gracia viene de parte de Dios y confirma, ¿verdad?, esta definición, un regalo inmerecido. Y no queda ahí, sino que también a través del Espíritu Santo viene a otorgar regalos, ¿verdad? Y quisiera aclarar, ¿verdad? El Espíritu Santo no es para toda la humanidad. El Espíritu Santo es para el creyente, aquel que le busca y decide conectarse más y buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene a impartir regalos, a impartir dones. Y este es un privilegio que tenemos, ¿verdad? El poder recibir estos dones. Para que el pueblo y la iglesia esté equipada, ¿verdad?, de la herramienta necesaria para poder cumplir con esta gran comisión de ir y llevar la palabra a todas las partes del mundo, a todos los rincones. Entonces, vemos entre los diferentes ministerios y manifestaciones del Espíritu, que es, por ejemplo, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, la fe, dones de sanidad, profecías. También vemos que la palabra nos dice acerca de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, también interpretación de las lenguas. Yo me gocé el miércoles pasado porque cuando terminamos el servicio, una hermana se acercó y me dijo: hermano, yo pude interpretar la lengua que se estuvo hablando, y me dijo lo que ella interpretó, y a mí me tocó mi corazón porque era una palabra profunda y fue algo hermoso. Yo sé hasta ahora que en nuestra iglesia por lo menos hay 2 personas o quizás más que el Dios le ha dado la interpretación, y estamos orando para que Dios siga impartiendo esos regalos en medio de la iglesia, para que cada día nos preparemos más, y eso se requiere que estemos todos en unidad, buscando su rostro, buscando su dirección. Gloria a Dios. También están otros ejemplos, otros dones, otros regalos. Es que nos ayuda a recordar la palabra en el momento que la necesitamos. También nos empodera, nos da fuerza, nos corrige y nos permite conectarnos con Dios a través de su Santo Espíritu. Estos son los regalos que Dios tiene para nosotros y debemos buscarlo. Es por eso que el apóstol Juan dice que Jesús, ¿verdad?, de Él recibimos una gracia interminable, es algo infinito. Busquemos en Juan capítulo 1, versículo 16, para que leamos lo que dice la palabra. Y me llenó de emoción, de gozo, el leer esto. Dice la palabra: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En otras palabras, es una gracia ilimitada, es una gracia infinita. Oh Dios, qué grande tú eres. Gracias, papá, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor Jesús. Y ya para ir concluyendo, la pregunta es: lo que hemos visto, ¿no es esto sin duda alguna la sobreabundante gracia de nuestro Señor? A Dios sea la gloria. Podemos ver, ¿verdad? Hemos visto que de Adán, un solo hombre, acarreó muerte y muchos males, como vimos, para toda la creación. Mas sin embargo, Jesús, el unigénito del Padre, vino a darnos abundancia a todos los que en Él creen y se arrepienten de sus pecados. Así que, queridos hermanos, en esta mañana mi deseo es que todos sean bendecidos en forma sobreabundante por su gracia, encendidos por el fuego enternecedor del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que la paz de Jesús esté con todos ustedes durante toda esta semana. Sean todos ustedes bendecidos. Amén. Amén. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios el ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré
adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Oh. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos a decir una vez más al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Señor, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Oh. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es la fuerza, roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Mi libertador. Vamos a decírselo una vez más al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador.